Bienvenidos nuevamente, vamos a continuar. Vamos a ver. Profe, Sí, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre cuando un objeto va con velocidad constante subiendo a cuando va constante pero bajando? Bueno, según yo la aceleración sería igual en los dos casos cero, ¿no? exactamente, en los dos casos es cero. Siempre que se mueva a velocidad constante, ya sea que suba o que baje, eh, siempre que sea velocidad constante, la aceleración vale cero. Entonces, también la fuerza tendría que ser igual, ¿no? En los dos casos. Bueno, una fuerza que lo equilibre en un plano inclinado, ¿o Ujú. no? Ahorita vamos a ver eso precisamente, lo del plano inclinado, a ver si después de eso queda duda, lo Ah, ok. platicamos, ¿no? Sí, profe. Gracias. Vamos entonces, muchachos, a ver este, este temita del día de hoy, casi para completar. El día de ayer, o en la clase anterior, no me acuerdo si fue ayer, veíamos aquí en este plano inclinado cómo Boo tenía que empujar su caja con una cierta fuerza, determinamos de hecho esa fuerza que necesitaba empujarla para moverla con una cierta aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, y también incluso hicimos la pregunta de cómo sería la fuerza que necesitaría para subir la velocidad constante. Y bueno, aquí para subir la velocidad constante la aceleración tendría que valer cero, y lo único que cambiaría sería este valor de 2 newtons, esto sería cero, y entonces necesitaríamos un poquito menos de fuerza que la que sacamos al final. Estos 2 newtons ya no tendríamos que aplicarlos para acelerarlo, solamente lo que necesitamos para vencer la fuerza el peso de esta caja en ese plano inclinado, que es lo que necesita aplicar Bo. El día de hoy vamos a ver algo similar, muchachos. Aquí está ahora, por aquí Azuleta ya le ayudó a subir su caja hasta arriba del plano inclinado, de esa rampita, pero ya la dejó ahí. Y entonces, como esta caja pues tiene una cierta masa, que si no mal me acuerdo decíamos que era de 2 kilogramos, y está en esta parte superior de la rampa, y de alguna manera pues sí hay alguna fricción, pero puede ser que todavía se resbale. Vamos a ver que por aquí, por ejemplo, tenemos un coeficiente de rozamiento cinético para esta cajita de, no sé, lo más pequeño, de 0.2. Y entonces, por efecto de su propio peso, esta caja va a tender va a deslizarse hasta abajo. Por eso Bu aquí está abajo al inicio de la rampa, para sostenerla, para detenerla cuando llegue abajo de la rampa. Y lo que nos interesa ahorita es determinar con qué aceleración se va a mover esta caja, desplazándose desde la parte superior de la rampa. Entonces vamos a ver que pues esa va a adquirir una aceleración, porque si ustedes se suben a la resbaladilla, por ejemplo, en la parte superior se sueltan, pues su propio peso va a hacer que se desplacen por esa resbaladilla. En la resbaladilla, desde luego, está hecha para que ustedes puedan, eh, la superficie pues está pulida o está hecha de tal material que ustedes puedan resbalarse fácilmente. En este caso, pues no lo sabemos, pero sabemos que hay un coeficiente de rozamiento entre estas dos, entre la caja y la rampa. Y entonces vamos a tratar de determinar con qué aceleración se mueve esta caja, deslizándose sobre la rampa hasta que llega a Bu, que la detiene ahí abajo. Entonces, eso es lo que vamos a determinar el día de hoy. Muchachos, díganme entonces, en este caso, bueno, debe de haber una aceleración porque esta caja va a aplicar una fuerza constante. Si quisiéramos que se moviera a una velocidad constante, a lo mejor habría que aplicarle una fuerza para equilibrar eso y hacer que se mueva de una velocidad constante, pero como se va a dejar libre a su propio peso, pues esto es como si alguien le estuviera aplicando una fuerza de manera constante, entonces se va a acelerar. Vamos a ver cómo es eso. Vamos a ver, desde luego que esta caja tiene un peso, que hay una fuerza normal, debido a que esta caja está
sobre una superficie, en este caso sobre la rampa. ¿Y qué más hay, muchachos? ¿Qué otra cosa hay aquí? ¿Qué otra fuerza me falta aquí especificar? La de rozamiento, ¿no? La de rozamiento. En este caso, ¿hacia dónde estaría la fuerza de rozamiento? Si esperamos que la caja se desplace hacia abajo, hacia arriba, ¿no? ¿hacia dónde estaría la fuerza de rozamiento? Estaría hacia arriba. Hacia Contrario arriba. a- Entonces, la fuerza de rozamiento la podríamos indicar aquí, entre estas dos superficies y en esa dirección, la fuerza de rozamiento. Y entonces, si hacemos esto, vamos a pasar esto al diagrama de cuerpo libre. Recuerden que lo estamos dejando solamente al efecto de su propio peso. Nadie le va a aplicar ninguna fuerza adicional. Solamente el peso de la caja va a hacer que se deslice por esta rampa. Y entonces pues voy a trazar aquí para poder visualizar mis ejes. Mi eje X que hago coincidir con el plano y mi eje Y, que desde luego va a ser perpendicular a ese eje X. Y entonces así vamos a dibujar acá de este lado nuestras fuerzas en nuestro plano cartesiano. Tenemos ahora solamente la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza del peso. Le puse aquí normal, este es el peso. Bien, y aquí voy a poner el ángulo, por ejemplo, de este peso. Voy a poner que tuviera aquí 45 grados. Inclinado. Y como este ángulo tiene 45 grados, pues este ángulo con respecto a la horizontal también tiene 45 grados. Y entonces mi peso va a estar en el tercer cuadrante aquí a un ángulo de 45 grados. Bien, entonces mi fuerza de rozamiento, muchachos, ¿dónde la coloco? En el plano cartesiano. En la En el derecha. cuadrante 1. Hacia la derecha sobre el eje X, ¿no? Sí. Aquí está mi fuerza de rozamiento. Y la fuerza normal, desde luego, pues estará en el eje Y, verticalmente hacia arriba. Aquí estaría la fuerza normal. ¿Qué me falta para poder seguir resolviendo, muchachos? Lo que tengo aquí es el peso con su ángulo. ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer con ese peso? Los componentes de X y Y, ¿no? En X y Y. En X y Y, ok. Tengo que proyectarlo hacia X y Y para encontrar sus componentes, para visualizarlas, porque esas son las que necesito para poder aplicar mi segunda ley de Newton. Aquí tengo la componente del peso en X y aquí voy a tener la componente del peso en Y. ¿Sale? Entonces, como me interesa encontrar la aceleración y veo que la aceleración la tengo exactamente en la dirección del eje X, pues entonces lo que tengo que hacer es aplicar la segunda ley de Newton en el eje X. Y de ahí veo que la suma de fuerzas en X debe ser igual a la masa por la aceleración en X. Ahora no me piden una fuerza, entonces lo que tengo que hacer es despejar de aquí la aceleración. La aceleración entonces va a ser igual a la suma de fuerzas en X entre la masa. Muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos en X? El peso y la fuerza que se opone. El peso, pero solamente la componente en X del peso, ¿no? Esta WX, que va a ser negativa, vamos a poner primero la fuerza de rozamiento, que es positiva. La fuerza de rozamiento menos la componente del peso en X. Y eso dividido entre la masa. Ahora, ¿cuánto vale esta componente? ¿Cómo puedo calcular esta componente del peso en X? Esta fuerza de rozamiento todavía no la conozco, la voy a indicar nada más. ¿Cuánto vale esta fuerza, esta componente del peso en X? ¿A qué es igual? Es igual a El peso por el peso. coseno del ángulo. Al peso por el coseno del ángulo.
peso es W, en este caso el coseno de 45. Podemos calcular ahí mismo, vamos a calcularlo por acá. ¿Cuánto vale el peso de este cuerpo? Pues vale la masa por la gravedad, ¿no? Y eso es 2 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado. Y entonces el peso de esta caja con juguetes de Bu es de 19.6 newtons. Y ya está, y eso lo vamos a dividir entre la masa. Ahora sí, vamos a ver que como no conozco la fuerza la fuerza de rozamiento cinética, que es FK, no FR, es cinético FK. La voy a seguir escribiendo aquí, FK menos los 19.6 newtons, que es el peso de esta caja, por el coseno de 45. En este caso tendría que usar el ángulo complementario, pero en este caso el ángulo complementario es exactamente igual que el otro, son 45 grados. Igual, por eso uso, ¿cuánto es .707, muchachos? Si no mal me acuerdo. 0.7. .707. 0.707. Bien, gracias. Y lo vamos a dividir entre la masa de esta caja, que es de 2 kilogramos. Y entonces la aceleración va a ser igual otra vez a la fuerza de rozamiento cinético, que no conozco todavía, menos, ¿cuánto me da? .707 por 19.6. Por favor, ayúdenme. 13.85. Gracias, 13.85 newtons. Y todo eso dividido entre 2 kilogramos. Lo voy a dejar hasta ahí. Me hace falta determinar esta fuerza de rozamiento cinético, muchachos, este FK. ¿Cómo calculo este FK, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué es igual FK? Al coeficiente de rozamiento. Ajá. A mu K en este caso. Por la fuerza normal. Por la fuerza normal. Entonces, para poder determinar esta fuerza de rozamiento cinético necesito la fuerza normal. ¿Cómo calculo la fuerza normal? Sería despejando las fuerzas aplicando la segunda ley de Newton en Y. Ok, entonces para calcular la fuerza normal necesito aplicar la segunda ley de Newton en Y. Y ya me encimé por aquí. Voy a hacerlo aquí. Aplico la segunda ley de Newton en Y para encontrar esa normal. Y tengo que hacer esa consideración primero. ¿Cuál es primero tengo que expresar suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Y aquí me debo de hacer esta pregunta: ¿cuánto vale la aceleración en Y? Pero 0, porque en este caso no se mueve, esta caja no se levanta de la rampa o no baja más abajo de la rampa, porque la rampa la está sosteniendo, la superficie de la rampa. Entonces esta aceleración es 0. Entonces si hago esto, la suma de fuerzas que tengo en Y, tengo esta fuerza normal y tengo esta componente del peso en Y. Si la sumo, la normal menos la componente del peso en Y, me debe ser igual a la masa por la aceleración. En este caso la aceleración es 0. Y entonces esto se va a hacer 0. Y de ahí puedo terminar la normal. Si la despejo, voy a pasar esto para acá, va a ser igual a la componente del peso en Y. ¿Cómo calculo esta componente del peso en Y, muchachos? ¿A qué es igual? al seno de 45. El peso por el seno de 45, ¿no? Y entonces la normal va a ser el peso de 19.6 que tenemos aquí abajo, exactamente, 19.6 newtons por el seno de 45, que es exactamente igual al coseno de 45. O sea, es .707. Y eso me da que la normal es de 13.85, lo que habíamos calculado para allá arriba. 13.85 newtons. Ya tengo entonces lo que necesito para calcular esta fuerza de rozamiento cinético. Es de MUK, que es de 0.2 por esta fuerza normal de 13.85 newtons.
¿Cuánto me da esta fuerza de rozamiento cinético, muchachos? Que es igual. 1.38, 2.76. 2.77. 2.77. 2.77, gracias. 2.77 newtons. Bien, entonces ya tengo aquí esta fuerza de rozamiento. Es lo único que me falta para poder calcular esta aceleración. Lo voy a hacer aquí arriba, porque ya me encimé un poquito ahí. Lo voy a hacer aquí arriba. Entonces esta aceleración va a ser igual a 2.77 newtons, que es la fuerza de rozamiento cinético, menos 13.85 newtons, que es la componente del peso en el eje X de este. Bueno, aquí también son newtons. Y dividido entre la masa, que es de 2 kilogramos. ¿Cuánto es, muchachos, la resta de arriba? 2.77 menos 13.85. Menos 11.08. Menos 11.08 newtons divididos entre 2 kilogramos. Y esto me va a dar Menos 5.54. 5.54. menos 5.54. No. ¿Qué unidades, muchachos? Metros por segundo al cuadrado. Bueno, sobre Metros por segundo al segundo cuadrado. cuadrado. Muy bien. Entonces, eso me dice que la aceleración que adquiere esta caja es de menos 5.54 segundos metros por segundo cuadrado. Si esta rampa no tiene menos de 5 metros, va a tardar menos de un segundo en llegar a Bu y llegar hasta ahí la caja. Ese signo menos significa, es precisamente porque la aceleración está en dirección negativa del eje X, por eso esta aceleración es negativa, menos 5.58. metros por segundo cuadrado. Entonces esta caja, por su propio peso, va a acelerarse todo eso. Si quisiéramos que no se acelerara, tendríamos que aplicarle una fuerza en dirección contraria y tendríamos que buscar ese valor de la fuerza, pero no es el caso. Ahorita solamente queríamos ver por su propio peso qué tanto se iba a acelerar debido a que tiene una cierta masa y ese peso hace que este cuerpo resbale sobre estas superficies. Y si no hubiera rozamiento, pues sería todavía más grande la aceleración, porque no le hubiéramos restado estos 2.77 newtons de la fuerza de rozamiento. Si fuera más grande el rozamiento, seguramente la aceleración sería menor. Y si hubiera un rozamiento suficientemente grande, la caja no se movería, se quedaría en esa posición, a menos que le aplicáramos una fuerza para hacerla descender. ¿Sí se ve eso, muchachos? ¿Sí lo podemos interpretar? Entonces, esta caja se mueve con esa aceleración porque aquí tenemos un rozamiento que es muy pequeño, pero si fuera todo mucho más grande, más cercano al 1, esta fuerza de rozamiento sería mucho más grande y entonces prácticamente podría ser que no se desplazara esta caja, que no se resbalara por esta rampita. Entonces, pues, la caja como que estaría hecha, no sé, como si fuera un bloque de hielo. Ajá, si fuera como un bloque de hielo, tendría todavía menos fricción, tendría menos rozamiento y se movería más rápido. Pero si estuviera, por ejemplo, la caja, si fuera una caja de cartón sobre una, no sé, una superficie de madera que estuviera muy Barnizada. maltratada, muy, muy irregular, pues es posible que se quede ahí. Si pusieras la cajita, igual la misma cajita de cartón en una resbaladilla que tiene una superficie pulida, pues entonces es más fácil que se deslice, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver con este coeficiente de rozamiento.
se hace mayor o menor dependiendo del tipo de los materiales que tengan estos dos cuerpos que están en contacto. Pero bueno, sí, así está. Lo que nos restaría, muchachos, bueno, preguntas, dudas sobre esto, muchachos, comentarios, No, profesor. ¿no? ¿Está clarísimo como el agua? Bien. Sí, quedó claro. Vale, entonces aquí lo que nos restaría sería hacer un ejercicio como este, similar a los que ya hicimos sin rozamiento. No nos va a dar tiempo ya en esta sesión, mejor lo vamos a plantear nada más. No nos va a dar tiempo a completarlo porque necesitamos ver algún detalle todavía adicional. Entonces aquí, por ejemplo, si Bu tiene una cierta masa y Azuleta también tiene una cierta masa, la masa de Azuleta, por ejemplo, es de 3 kilogramos. Y la masa de Bu aquí es de 5 kilogramos. En este caso nos interesa determinar cuál es la aceleración que adquiere Bu y Azuleta. Si están unidas por esta cuerda y está colgando aquí, deja de batir sus alitas y entonces empieza a mover en esta dirección con una aceleración negativa. Y Bu se empieza a mover en esta dirección con una aceleración positiva porque están unidas por esta cuerda. Y entonces lo que interesa aquí determinar es también ver que aparece una tensión en esta cuerda, es la tensión de la cuerda que sostiene Bu, y aquí aparece una tensión en la cuerda que sostiene a Azuleta, y recordemos que como aquí ya hay fricción, aquí exactamente donde está Bu parada, está haciendo contacto con el suelo y hay un coeficiente de rozamiento cinético, por ejemplo, vamos a marcarlo de 0.3. Y entonces con esos datos, muchachos, vamos a poder calcular qué tanto se acelera este sistema, es decir, qué tanto se acelera la cuerda que une o más bien qué tanto se acelera Azuleta y Bu unidas por esta cuerda, y cuál es la fuerza, cuál es la tensión que aparece en esta cuerda debido a a que están ahí unidas mediante esta cuerda estos dos cuerpos, esta Azuleta y Bu. Y si no mal me acuerdo, revisamos en aquel momento que estas aceleraciones, que esta es la aceleración que adquiere Bu y esta es la aceleración que adquiere Azuleta, hicimos la consideración de que esas aceleraciones son iguales en magnitud. La aceleración de Bu es igual a la aceleración de Azuleta, y entonces existe una sola aceleración para estos cuerpos. Y también vimos que la tensión que aparece en la cuerda debido a que la sostiene Bu es igual a la tensión que aparece en la cuerda debido a que está sosteniendo a Azuleta, y entonces hay una sola tensión. Y lo que hicimos en aquella ocasión para resolver esto era analizar por separado las fuerzas que están aplicadas en Bu y las fuerzas que están aplicadas en Azuleta, y encontrar dos ecuaciones que después íbamos a despejar en cada una de ellas la tensión, igualar estas ecuaciones, y con eso podíamos encontrar el valor de la aceleración y el valor de las tensiones. Eso pues ya se les queda de ejercicio para que lo realicen en su oportunidad, muchachos. Viene por ahí un ejercicio en los que planteamos, pero ese es el procedimiento, ¿no? Aquí recuerden que hay una fuerza, está el peso de Bu presente aquí, pero además como está sobre una superficie, también hay una fuerza normal aquí porque está haciendo contacto con el piso esta Bu, hay una fuerza normal, y aquí me faltaría agregar la fuerza del peso de Azuleta. Y con todos esos datos puedo calcular precisamente esta aceleración y esta tensión. Les sugiero que revisen cómo resolvimos eso. La única diferencia con lo que hemos hecho antes es que ahora hay una fuerza de rozamiento, muchachos. Si Bu está siendo jalada por esta cuerda hacia la derecha, ¿a dónde aparecería la fuerza de rozamiento y qué dirección tendría? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, y aparecería precisamente aquí donde está en contacto con el piso. Aquí podríamos simbolizar la fuerza de rozamiento
en este caso cinético porque están moviéndose. Y aquí estaría esta fuerza de rozamiento cinético. Entonces, la única diferencia con lo que hicimos antes es que ahora existe esta fuerza de rozamiento y hay que tomarla en cuenta. Pero bueno, ahí se les queda de ejercicio para que lo realicen. Nada más quiero ver un par de detalles antes de continuar con esta sesión. ¿Alguna duda con respecto a esto, muchachos? No, profe. Bueno, ahí lo realizan y si hubiera dudas, consúltenme por el Classroom, por favor. Quiero ver antes de que terminemos esto. Bueno, ya les comenté que el día de, bueno, nos toca el examen mañana o el viernes. El viernes, ¿verdad? El viernes, profe. El viernes de 1 a 3 va a estar, se va a publicar en Edmodo sus dos exámenes. Es un examen de teoría y un examen de problemas. Un examen de teoría por un punto, un examen de problemas por los 4 puntos restantes para completar 5 de lo que es la teoría. Y van a resolver, muchachos, desde luego en Edmodo va a aparecer la pregunta. Ustedes tienen que resolver su examen y enviar sus evidencias. Van a poner sus resultados ahí mismo en Edmodo, los van a escribir, pero van a enviar sus evidencias por una actividad que va a estar en Classroom disponible, donde van a ustedes a subir la resolución que hicieron de esos problemas. Les recuerdo que debe cada una de las hojas en donde hayan hecho su resolución debe de estar identificada perfectamente con su nombre, su boleta y su grupo, para poder validar que son sus procedimientos que hicieron para resolver esos problemas. Y con eso, pues ya estamos del otro lado. Y entonces ahorita para ver la cuestión de del examen de teoría, que se vale un punto, también va a estar publicado en Edmodo. Entonces, antes de llegar a eso, necesito que me digan ahorita en esta sesión cómo estuvo la participación, quién me apoyó en esta sesión. Vayan mencionando nombre y apellido, por favor. Giovanni Santiago. Santiago, Nancy Vega. a ver, voy, López González. espérame, voy uno a la vez. Giovanni Santiago. Soy lento. ¿Quién más? Nancy Vega. Nancy Vega. ¿Quién más? José Sánchez Ramírez. García. Ramírez José Luis, ok. ¿Quién más? López Lluvia. Lluvia López, ok. ¿Quién más? Aranza García. Aranza García. García. Ay, ¿dónde estás? Aranza, ok. ¿Quién más? Eric Brandon Martínez. Martínez Fausto, Martínez Brandon. Martínez Brandon. Brandon, ok. ¿Alguien más, muchachos? Eric Rincón. Erika también. Sí. Flores Pérez, Erika. Lorena. Ok. ¿Alguien me faltó? Andrés Herrera. Herrera Andrés. Ok. Profe, ahorita se podría meter a la tarea es que tengo una duda, por favor. Ajá, Barrientos. Hernández Aguilar. Hernández Aguilar. Con nombre. Tengo varios Hernández. Joana, Evelyn. Evelyn. Ok, Gracias. vale. Bien, muchachos. Esta es la mecánica. Entonces, los que ya tienen más de 10 puntos aquí de participación, esos están exentos del examen de teoría. Tomen nota. José Antonio Barrientos, Joseph Cervantes, Erika Flores, Aranza García, Rodrigo Hernández, Lluvia López, Enrique López, José Luis Ramírez, Eric Rincón,
Nancy Vega, desde luego. Todos estos ya están exentos del examen de teoría, ya tienen su punto de teoría. Pueden presentar el examen si quieren, pero ya tienen su punto completo. Y los demás muchachos, los que tienen menos de 10, que tienen más de 3, pero menos de 10, el exceso de los 3, o sea, los 3, estoy seguro que son de asistencia, que en algún momento se pusieron. Entonces, los restantes son décimas que vamos a agregar a su examen de teoría para que completen su punto de teoría. Esto es, por ejemplo, aquí Sofía tiene 7, tiene 4 décimas para apoyar su examen de teoría. Si sacara 0.6 en su examen de teoría, con estos 4 décimas completamos su punto de teoría para que saque un punto completo en teoría. Y esa va a ser la mecánica con todos los demás que no mencioné, que tienen más de 3 puntitos. Y los demás muchachos les invito a que sigan participando para que gocen de estos beneficios. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Comentario? No, profesor. Vale. No, profe, gracias. Entonces, José Antonio, me pedías algo de la tarea, ¿cuál? Sí, el primer problema es que tenía esa duda En el primer problema de la nueva. Son dos. De la que publicó ayer, profe. De la última, ok, entonces no Sí. es esta. Del rozamiento 2. Ok. En el primer problema aquí, un cuerpo de 5 kilogramos, un plano inclinado. Nada más tengo duda porque salen diferentes resultados y, según yo, la aceleración es 0 en los dos. Me dio duda. A ver, un cuerpo de 5 kilogramos, un plano inclinado a 30 grados. Si el coeficiente cinético es 0.15, la fuerza para un plano para que se debe aplicar para que el cuerpo ascienda con velocidad constante. Entonces este es el caso en que tengo que aplicar una fuerza. La consideración que debo de hacer aquí es que la aceleración efectivamente es 0, pero tengo que considerar que hay una fuerza adicional. Lo que acabamos de ver, el plano inclinado, pero con una fuerza adicional. Voy a dejar de compartir esto para que lo veamos allá. Bueno, me lo voy a llevar para que lo veamos allá. Y voy a compartir nuevamente la presentación. Esto no es. Entonces, es este caso. Es este caso lo que está planteando, nada más que aquí la aceleración va a ser 0, pero hay que considerar que vamos a tener, como este cuerpo está sobre este plano inclinado, tiene la tendencia a deslizarse hacia abajo sobre este plano inclinado y a deslizarse con una cierta aceleración si lo dejamos libre a su propio peso. Y entonces no nos interesa que descienda con una aceleración, sino que descienda con una velocidad constante. Entonces, para eso, aquí necesitamos aplicar una fuerza en esta dirección. Digamos, hay que sostenerlo, hay que detenerlo un poquito para que no baje tan rápido, sino para que baje a velocidad constante. Entonces, esta es la fuerza que necesitamos agregar y que hay que considerar. Entonces, aquí voy a tener una fuerza adicional. Aquí. Y lo demás va a ser similar, considerando esto, que esta aceleración es 0 y esta velocidad es Y sale diferentes las fuerzas. En el segundo caso, ¿cómo sería? ¿La fuerza de qué lado estaría? No veo aquí, no tengo la vista. Bueno, aquí lo puedo pegar. Control V, a ver si me deja. No me deja verlo. No, es que el primer caso es asciende con velocidad constante. ¿Sería este? Este es cuando desciende con velocidad constante. Y cuando Bueno, más bien, asciende, entonces tendría que dibujar la caja desde la base. No, en los dos casos es lo mismo. Y ya nos da tiempo
Profe, entonces cuando asciende la fricción estaría del otro lado, ¿no? Así es, eso es lo que cambiaría la fricción. Ah, ya. Se va a acabar la sesión, muchachos. Gracias por su asistencia.